Bienvenidos a este primer capítulo de esta tercera temporada de Sobredosis de Ciencia, el podcast de Hablemos de Ciencia. Acá estamos, Ailu, soy yo, con Mika, y recibimos a Vale Eldelstein, mejor conocida como Vale Arvejita, ¿no? Así que bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están ambas? Bienvenida, Vale. Muchas Hola, gracias. buenos días. Bienvenida, Vale. Muchas Muy bien. gracias. Es muy lindo estar acá y sí, mi apellido siempre es complicado, así que Vale Arvejita funciona mejor. De hecho, pensé en ponérmelo como en vez dice Vale, que diga Vale Arvejita, pero dejémoslo así. Si quieren después, me pueden decir Arveja, Arvejita. La gente me llama así. Perfecto, bienvenida, Vale. Mica, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Vos cómo andás, Ainu? Bien, acá, contentas arrancando la tercera temporada. Bueno, gracias de nuevo. Emocionada. Vamos a arrancar entonces con la introducción de nuestra invitada de hoy, que tenemos el lujo de tener acá. Vale es química, investigadora independiente del CONICET, en el Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias, CEFIEC, FESEN-UBA, cualquier cosa nos decís, ¿vale? Docente, escritora y divulgadora científica. Su recorrido está muy relacionado con la comunicación pública de la ciencia, la enseñanza, en compartir información por redes sociales, por los libros y también con la visibilización de mujeres y diversidades en el ámbito científico. La idea de este episodio es conocer un poco más sobre tu historia, cómo llegaste a la ciencia, cómo empezaste a divulgar, qué lugar ocupa hoy la comunicación científica y por qué es importante contar la ciencia de forma más cercana sin perder rigurosidad. También vamos a hablar sobre pensamiento crítico, pseudociencias, educación, ciencia argentina y sobre qué hay detrás de una persona que hace ciencia y decide compartirlo con otros. Bienvenida nuevamente y arrancamos entonces con la primera pregunta. ¿Cómo queríamos saber en primer lugar cómo llegaste a estudiar química? ¿Era algo que tenías pensado desde chica o se fue dando con el tiempo y en ese momento te imaginabas que ibas a terminar vinculándote con la divulgación científica? Vieron que hay gente que cuando le preguntan, cuando es chiquita y le preguntan qué querés ser cuando sea grande, la tiene clarísima, ¿no? Y te dice, sí, sí, yo me voy a dedicar a y completen con lo que quieran. Bueno, mi caso no fue ese en absoluto. O sea, yo de chica no tenía ningún interés particular por la ciencia. Me gustaban mucho los juegos de ingenio, los rompecabezas, algo que me siguen gustando un montón. Pero no es que decía, uy, sí, la ciencia, ese es el lugar en donde yo quiero desarrollarme, me imagino haciendo un trabajo en campo como una paleontóloga o haciendo experimentos en un laboratorio o investigando. La verdad es que no. Entonces, recién empecé a descubrir que eso era algo que me interesaba en la secundaria con una profesora que tuve en tercer año, que se llamaba Ana Rivak. Siempre la nombro porque me parece que está buenísimo rescatar y reivindicar el lugar que tienen los y las docentes en la formación de vocaciones, en el despertar estos intereses. Entonces, gracias a ella estaba dando una clase, yo me acuerdo que teníamos con ella fisicoquímica, y estaba explicando modelos atómicos en una clase, y cuando termina, nos deja una pregunta colgada, que es una pregunta yo no me la había hecho nunca, ¿no? Pero ella venía explicando cómo estaba, cómo modelizábamos el átomo y decía, bueno, tenemos este núcleo que tiene cargas positivas y alrededor hay electrones que tienen cargas negativas. ¿Por qué los electrones no se caen sobre el núcleo? ¿Por qué no se quedan pegaditos al núcleo? Si tenés cargas positivas, si tenés cargas negativas y sabemos que se atraen. ¿Cómo es que no está todo pegoteado? Y dejó esa pregunta, ¿no? Y después, obviamente, en la clase siguiente la retomó para seguir hablando sobre estos modelos, pero en mi cabeza esa pregunta, que nunca me había hecho y que me parecía espectacular, porque, claro, no lo había pensado y no sabía cuál era la respuesta, a mí eso me hizo un clic. Y dije, che, esto está buenísimo. No sé si tanto la química en sí, sino esta idea de tener preguntas en la cabeza. A mí me gustó mucho esa sensación de acá hay algo que yo no sé, que me interesa, que quiero conocer. Y eso hizo que yo terminara eligiendo, yo fui a una escuela técnica que tenía los primeros 3 años comunes a todo el mundo, pero los últimos 3 eran de especialización. Y una de las especialidades posibles era ser técnico químico. Entonces yo terminé eligiendo seguir química, hice esos 3 años de especialización y después, una vez que ya estaba metida en ese mundo, ahí sí me pareció algo mucho más
natural seguirlo, ¿no? Es como, ah, claro, a mí me gustaba la química, pero cuando yo era chica y mi mamá me preguntó qué quería hacer cuando creciera, mi respuesta fue que quería ser pollera, quería cortar y vender pollo. O sea, esa fue mi respuesta cuando tenía 7 años. Así que no, definitivamente no tenía en mente a la ciencia. Eso fue lo que se despertó después. Una vez que lo descubrí me parecía espectacular. O sea, no puedo imaginarme ahora no tener ese interés o esa búsqueda de preguntas y tratar de encontrar respuestas y demás, pero originalmente no tenía eso en mente en absoluto. Y me parece que está bueno decirlo también, porque a veces me preguntan una pregunta que me suelen hacer en entrevistas es: ¿qué consejo le darías a chicas o a chicas y chicos que están por elegir una carrera o mismo que están en primaria y quieren ver qué hacer? Y yo siempre digo lo mismo, que es: se puede cambiar de opinión. Tenemos tan metido a veces en la cabeza que eso que elegimos cuando teníamos 18 años o 17 años es algo que tenemos que seguir haciendo el resto de nuestra vida porque ya está. Lo elegimos y le invertimos tiempo, que se nos hace muy difícil después la idea de cambiar de opinión, de decir, ah, en realidad yo me quería dedicar a esta otra cosa. Y digo esto porque vos en algún momento recién me preguntaste, bueno, pero ¿te imaginabas que ibas a terminar así? No, la verdad que no. No me imaginaba nunca que iba a terminar haciendo comunicación de la ciencia o investigando, como investigo ahora, discursos anticientíficos y cómo contrarrestarlos. O sea, yo empecé estudiando química, eso después me llevó a querer contar ciencia, eso me llevó a la educación, a la enseñanza de las ciencias, a la didáctica, eso me llevó a la epistemología social. Y si bien no es fácil hacer esos cambios en el camino, y yo tuve la suerte de poder hacerlos, porque no todo el mundo tiene esa suerte, eh, no fue un bloqueo decir, no, ya está, yo estudié química, me voy a tener que dedicar toda la vida a la química. Entonces, tener en mente que uno puede cambiar de opinión, que no es tan tremendo, que aquello que elegís cuando tenías 18 años no va a marcarte necesariamente el resto de tu vida. Si tenés la suerte después de poder ir cambiando de opinión, eligiendo otras cosas, está bueno. O sea, me parece que está bueno. Bien, excelente, vale. Sí, en general, sabes que es una constante que siempre cuando les preguntamos cómo iniciaron, siempre se remiten a algún docente. Y eso, como vos decís, es hermoso porque es reivindicar, sobre todo en este contexto, la labor docente que, nada, que es tan importante en los inicios. Y qué bueno esto que mencionas también, también de el miedo a perder el miedo a cambiar de opinión, tal cual, ¿no? Es decir, es muy difícil a los 18 años decir, bueno, voy por este lado. Así que, bueno, gracias también por eso. Comentaste ya que tuviste referente, docente o persona importante al momento de elegir. No sé si hay alguien más que tengas en mente y nos quieras comentar. Y también, bueno, ¿cómo fueron tus primeros pasos dentro del mundo científico? Si te acordás alguna experiencia que te haya marcado. Bueno, van a ir de la mano la respuesta a las 2 preguntas, porque, hay algo, y esto va a retomar también la cuestión de las mujeres en la ciencia, o qué pasa con las mujeres que se dedican a hacer ciencia, cómo es el campo, si es hostil, si no lo es. Esa es una pregunta que también suele aparecer mucho, ¿no? Es como, ¿vos tuviste alguna experiencia en donde hayas sentido, que por ser mujer te trataron distinto, te discriminaron? Y yo, en general, si lo pienso a lo largo de mi trayectoria, lo primero que me surge o me surgía como respuesta es, la verdad que si pienso a lo largo de mi carrera en la licenciatura o después cuando hice el doctorado, no sé si se me ocurre algún momento en el que yo haya sentido esa diferencia. Y eso me hacía decir mucho, y lo voy a seguir sosteniendo, que no tiene que pasarle a una para que una se dé cuenta de que le pasa a un montón de otra gente, ¿no? Es decir, bueno, que yo no lo haya atravesado no quiere decir que no lo atraviesen un montón de personas, ¿no? De mujeres cis, de mujeres trans, de personas de disidencias, o sea, eso pasa mucho, entonces la tiene que poder reconocer que quizás tuvo el privilegio de que no le ocurrió, pero que hay que pelear para que no le ocurra a nadie. Entonces eso venía por un lado, pero después me puse a pensar un poco mejor a lo en esa trayectoria y encontré un momento que para mí fue clave y que creo que es clave en general bastante para las científicas, ¿no? Y lo voy a poner así como entre comillas, porque es difícil llamarse a sí misma científica, no importa, pero para las personas que hacemos ciencia, hay un momento clave que es la maternidad.
¿no? Si uno mira en el camino de la evolución, en las trayectorias de las mujeres en ciencia, la maternidad suele ser un momento bastante de quiebre. Muchas personas dejan el sistema científico cuando son madres porque eso requiere más tiempo, hace que no puedas dedicarle tanto tiempo al trabajo y baje tu productividad. Muchas lo eligen, muchas no. Después retomar es difícil. Entonces la maternidad suele ser un momento de quiebre fuerte. O sea, tenemos muchos datos que nos muestran que es un momento en el que muchas mujeres se alejan del sistema científico-tecnológico. Y yo pensaba en mi propia maternidad. A mi hijo mayor yo lo tuve en el año 2011, cuando estaba haciendo mi postdoctorado. eh, y yo en ese momento tenía como jefa a Elizabeth Hares, que era una mujer científica muy genial. Y cuando yo estaba embarazada, o sea, yo me caía de sueño. Los primeros meses no podía mantenerme despierta, o sea, me sentaba y me dormía. Y yo decía, tengo que contarle a Eli que estoy embarazada, porque si no, no vendría a estar entendiendo qué es lo que me pasa en el laboratorio. O sea, yo iba al laboratorio y por ahí me sentaba y cabeceaba y decía, bueno, más vale que le cuente lo que me está pasando. Pero vieron que los primeros meses son, esos tres primeros meses son los de, bueno, vamos a tratar de no Ujú. contarle a mucha gente porque el riesgo de perder un embarazo es muy alto. Bueno, yo dije, bueno, le voy a contar a Eli. Y me acuerdo estar enfrente en el pabellón 2 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, que es donde estaba el laboratorio donde yo trabajaba, estar en la puerta, o sea, me la cruzo en la entrada, paradas las dos enfrente del ascensor, y le digo, Eli, tengo que contarte algo. Eh, Mira, estoy embarazada, por eso me quedo dormida todo el tiempo. Y me dice, qué bueno, felicitaciones, quédate tranquila, que yo te voy a ayudar. En ese momento no enten no entendí muy bien qué era lo que me estaba diciendo, ¿no? Ella me dijo: "Quédate tranquila que yo te voy a ayudar". Yo dije: "¿Ayudarme a qué?". O sea, no, es como, bueno, nada, te estoy contando que estoy embarazada, ¿a qué me vas a ayudar? Y después entendí que, la maternidad generaba ese quiebre y que uno en la vida podía tener 2 formas de comportarse como mujer en ciencias. Uno podía hacer como Eli y decir, yo voy a acompañar este proceso y voy a tratar de allanarte el camino para que no sufras quizás las mismas cosas que sufrí yo. O una puede actuar de otras maneras que son mucho más desagradables y que también me crucé. Y que es decir, mira, si yo teniendo hijos pude, todo el mundo debería poder, así que acá no hay que hacer, nadie necesita que formemos una red, nadie necesita ningún tipo de asistencia, vos tenés que arreglarte. eh, y yo creo que elegí, y fue una decisión muy consciente, tratar de comportarme como Eli, porque la idea es que quienes vienen detrás no tengan que pasar por todo lo que pasamos quienes estuvimos antes, porque hubo muchas luchas antes que nosotras, hubo muchísimas mujeres que atravesaron un montón de obstáculos y que abrieron ese camino. Entonces, tenemos que reconocer que eso ocurrió, tenemos que reconocer que es algo que nos Ujú, pasa y tratar ujú, de hallar el camino a las que vienen detrás. Entonces, creo que Eli en ese sentido fue una gran referente para mí. ujú, Eh, Creo que aparecen estas situaciones, aunque una no las reconozca en el momento, una diga en el momento, no, yo nunca tuve esto, a mí nunca me pasó esto. Y voy a cerrar con la situación que yo recuerdo que me ocurrió, que es que cuando se enteraron de que yo estaba embarazada, escuché a dos colegas, dos mujeres que tenían hijos, decir, ellas no sabían que yo estaba escuchando, yo pasé por un pasillo y lo estaban hablando, una le decía a la otra, qué lástima esta chica que pintaba para tanto. No. Y eso a mí me marcó un montón, mm, porque fue esa sensación de no parar. ¿Qué quiere decir esto? Que como ahora voy a tener una criatura, yo ya no puedo aspirar profesionalmente a crecer. ujú, E incluso casi funcionaba como un desafío, es como, no, yo te voy a mostrar que esto igual se puede hacer, eh, pero no se puede hacer sola. Se puede hacer con una red, se puede hacer con contención, se puede hacer con acompañamiento. Entonces, ujú. yo aspiro a que seamos todas un poco más como Eli y un poco menos como estas personas que estaban hablando en ese momento.
Yo me acordaba que esto lo contaste varias veces, si no me equivoco, no sé si fue por Twitter o en videos, y a mí me remarcó en su momento, porque la verdad que es un re lindo ejemplo, ¿no? De esto que vos mencionás, de la Eso lo cuestión contó, yo colaborativa. hice Un un hilo hilo, de ahí va, Twitter un y hilo. me escribió, Eli falleció, cuando yo todavía estaba haciendo mi postdoc, Eli falleció de un cáncer muy tremendo, eh, y fue muy rápido. Eli tenía 2 hijas, Ujú. y cuando yo escribí el hilo, una de las hijas me escribió, Qué lindo. y fue muy linda. Y sí, y sí, no es para menos. Es que Así que son personas que realmente te marcan y está bueno. O sea, ujú. el ejemplo y hablar de esto también. Em, bueno, como para ir más o menos a la actualidad, ya que nos contaste un poco, bueno, lo que estudiabas y bueno, las personas que te han marcado, saber un poco qué es lo que estás haciendo como actualmente, a qué te estás dedicando, cuál sería como el área de tu trabajo, digamos. Bueno, yo ahora trabajo, yo les había mencionado recién 2 grandes áreas que en realidad son en las que trabajo ahora, que son didáctica de las ciencias y algo que se llama epistemología social, que si Bien. yo pensara, hace 6 años no me imaginaba haciendo esto, ¿eh? Por eso vuelvo a lo de cambiar de opinión, ir viendo por dónde vienen los intereses también. Em, Cuando empecé a trabajar en didáctica de las ciencias, yo trabajo en didáctica de las ciencias tratando de entender cómo aprendemos ciencias naturales y cómo podemos mejorar esa enseñanza, ¿no? Eso es como una forma fácil de describirlo. Entonces trabajo mucho en escuelas, trabajo con docentes, trabajo en formación docente, pensando, tratando de identificar, de caracterizar ciertos obstáculos que aparecen, ver cómo podemos sobrellevarlos, superarlos, o aunque sea minimizarlos. Entonces, esa es la parte didáctica de las ciencias naturales, pero algo que empezó a pasar, ¿no? Y lo vivimos diariamente hace algunos años, es el resurgimiento muy fuerte de algunos discursos anticientíficos. En particular con la pandemia, el discurso antivacunas cobró fuerzas nuevas, que uno podría pensar que eso está curioso, porque digo, vimos en vivo y en directo cómo el desarrollo científico-tecnológico que nos había permitido tener otras vacunas nos hizo poder desarrollar muy rápidamente una vacuna contra el Sí. COVID y entonces que un montón de vidas se salvaran. O sea, uno diría, si vimos eso en vivo y en directo, ¿cómo puede ser que hayan resurgido las antivacunas? Pero la cuestión es que la pandemia dio fuerte impulso a estos grupos, que algunos ya existían, otros se crearon eh, a partir de esa situación. Y en ese contexto, a mi compañero, que es doctor en filosofía, y a mí nos invitaron a dar una charla en el Congreso de la Red de Popularización de Ciencia y Tecnología de América Latina y del Caribe, Red Pop, y empezamos a trabajar a raíz de esa charla sobre los antivacunas. Entonces hicimos todo un relevamiento de posteos de los 2 años de pandemia fuertes en Twitter, que había hecho un grupo que se llama Médicos por la Verdad, que empezó en Alemania, pasó a España, de España llegó a Latinoamérica, tenía sucursales en toda Latinoamérica, y en Ujú. Argentina vi, en Chile, en México, en, en varios lugares. Y entonces hicimos un relevamiento muy grande con todos los posteos que habían hecho, tratando de identificar qué argumentos usaban, sobre qué contenidos trabajaban. Y la verdad es que en ese momento dijimos, bueno, esto es por la pandemia, esto es algo relativamente acotado, no pensábamos que iba no solamente a seguir, sino a terminar volviéndose casi gobierno, ¿no? Si uno lo piensa y dice, bueno, tenemos negacionistas en el poder, tenemos un presidente que es negacionista del cambio climático, tenemos legisladores que son terraplanistas, que son antivacunas, hicieron un evento en el Congreso, los antivacunas, y les dieron un espacio. Entonces, durante todos estos años, desde 2021, venimos trabajando muy fuerte sobre cómo caracterizar los discursos anticientíficos y pensar estrategias para contrarrestarlos. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Venimos también trabajando su vínculo con las nuevas derechas, o sea, cómo existe esta relación entre la identidad política y ciertos discursos negacionistas. Venimos viendo también la polarización política y ese vínculo con las posiciones respecto de la ciencia, qué pasa con la izquierda, qué pasa con la derecha, cómo se vinculan con ciertos enunciados científicos, cómo rechazan o aceptan determinados enunciados.
Y entonces tratamos de armar una especie de mapa que caracterice esos discursos pensando qué es lo que los distingue. Porque hay una tendencia a meter todo en la misma bolsa, bueno, negacionistas en Ujú. general, y la verdad es que no, son re distintos, tienen sus particularidades y no existe, lamentablemente, una llave que abra todas las cerraduras. No existe una solución para el negacionismo, porque hay diferentes formas de negacionismo, son particulares. Así que nos dedicamos ahora a eso, trabajamos sobre el análisis de estos discursos y pensamos formas de, por un lado, sacar a quienes ya están en esos discursos, ¿no? Que se haga una especie de tratamiento, y por el otro lado, prevención, que es cómo evitar que caigan las nuevas generaciones, y ahí es donde aparece una conexión muy fuerte con la didáctica de las ciencias, ¿no? Con la educación. Pensar cómo hacemos para que desde la escuela podamos estar tratando de evitar que se caigan esos discursos anticientíficos. Bueno, yo te iba a preguntar, además de eso, y es súper interesante, ¿no? Que también tengo conocimiento, si no, corregime, de que has escrito, bueno, varios libros, que además haces investigación, que además haces comunicación. eh, ¿Cómo haces como el nexo en, bueno, algo me estabas contando recién el último, entre todo eso, ¿no? Porque es como muy amplio. Es muy amplio. Sí, de hecho, están por salir un par de libros que escribimos con mi compañero Claudio Cormick. Uno sobre negacionismo, Bien. que esperamos que salga antes de fin de año. Otro sobre cómo se construye, en realidad se llama Cómo sabemos lo que sabemos, es un libro para criaturas, y la idea es contar cómo es que se produce este conocimiento, o sea, cómo podemos saber que sabemos lo que sabemos y cómo sabemos que sabemos lo que sabemos. Parece un trabalenguas, pero la idea es tratar de entender cómo funciona este camino de producción del conocimiento. Ujú, Eh, entonces, muchas veces los libros están conectados con ese trabajo de investigación que estamos haciendo y eso está bueno. O sea, nosotros seguimos un circuito, tratamos de seguir un circuito que sea primero una validación por pares, o sea, primero publicamos artículos en revistas internacionales, que sea leído por colegas, que nos den sus devoluciones, que nos los aprueben, ¿no? Lo que se llama el referato por pares, y ujú, eso esté publicado en estas revistas. Y una vez que está eso, podemos escribir esos libros y contar, ¿no? Es como la segunda parte de la producción de conocimientos, que es contárselo a un público más masivo, pero primero siempre queremos que todo eso que estamos contando en el libro haya estado validado por pares, porque creemos que es la forma en la que efectivamente funciona la producción de conocimiento. O sea, nos aseguramos de que lo hayan leído colegas, que hayan dicho, bueno, esto está encaminado, acá hay que corregir esto, acá hay que corregir lo otro, y son los mecanismos que tenemos de validación de la producción de conocimiento. Entonces, eso, por ejemplo, con estos dos libros es el caso. Después, yo empecé a escribir libros allá lejos y hace tiempo. eh, Esto retoma un poco lo que hablamos al principio. Cuando yo estaba trabajando en mi doctorado en un laboratorio, haciendo lo que típicamente uno se imagina cuando dice una persona que trabaja en un laboratorio, que era como un guardapolvo y mezclando tubitos, cosas en tubitos. Cuando estaba haciendo eso, en el medio de mi doctorado, dije, che, yo siento que me falta algo y no sabía muy bien qué era. Y después me di cuenta de que era que quería contar ciencia. Me llevó un tiempo darme cuenta. Y cuando llegué a esa conclusión dije, bueno, ¿y ahora qué hago con estas ganas de contar ciencia? Y entonces lo primero que hice fue hacer un curso de comunicación pública de la ciencia, ahí mismo en la facultad. Era un curso que tenía mitad de cómo escribir una tesis y otra mitad de cómo comunicar ciencia. Dije, bueno, o cómo escribir papers y cómo comunicar ciencia. Dije, bueno, lo hacemos. Y ahí dije, sí, definitivamente creo que viene por este lado lo mío. En el medio me puse a estudiar periodismo, entonces hacía el wow, doctorado, un año de periodismo. Dije, capaz no necesito. Ahí tuve también un profesor, Alejandro Pairone, que me dijo, che, para lo que vos querés hacer, capaz no necesitas hacer periodismo. Y tenía razón. Eh, Me vino bien igual, aprendí un montón. Y cuando terminé mi doctorado dije, le tengo que pedir consejo a alguien que ya esté haciendo esto. Así que le escribí un mail a Diego Golombek, que conmigo siempre fue ultra generoso. Hola Diego, ¿cómo estás? Mi nombre es Valeria, yo acabo de terminar un doctorado en química, pero la verdad es que me pasa esto, esto y esto otro, y tengo un montón de ideas y no sé qué hacer y te estoy preguntando porque quiero pedirte un consejo. Y Diego es el director de la colección Ciencia que Ladra, de siglo XXI, una colección de comunicación de la ciencia espectacular. Y me dijo, ¿qué ideas tenés?
Yo le dije, bueno, tengo esta y esta otra. Y me dijo, esta, ¿por qué no escribís un índice para esto? Porque esto capaz puede convertirse en un libro. Entonces le escribí un índice, me dijo, escribí un primer capítulo, me gusta. Entonces escribí un primer capítulo, dijo, escribí el libro entero. Y eso fue Los remedios de la abuela, que fue mi primer libro, que contaba cómo llegaba un remedio de la naturaleza a la farmacia, que era básicamente lo que se hacía en los laboratorios donde yo trabajaba. Mirá. Entonces, eso fue bueno. Yo durante todo este tiempo trabajé en síntesis de compuestos y aprendí sobre química medicinal y química orgánica, y ahora puedo contarlo. Y eso fue el Sí. primer libro. Y después vinieron un montón más sobre, por ejemplo, científicas, mujeres en la ciencia. Siempre en general son libros que hablan de cuestiones sobre las que yo ya estuve investigando, trabajando, leyendo, aprendiendo. Idealmente, si son contenidos nuevos, validado por pares. Bueno, la verdad que un trabajo increíble, vale. Admirable, la verdad. Muy bueno, muy, muy bueno. No, y esto que decís también de la validación por pares, del referato, es súper importante, también como vos decías, desde el ámbito científico. Así que bueno, y también una de las dudas unas preguntas que habíamos pensado era justamente, bueno, cómo había sido ese recorrido de la química más de laboratorio, si se quiere, hasta al trabajo con la enseñanza, la comunicación y divulgación de ciencias, y que bueno, bárbaro, porque nos estuviste contando también sobre eso que nos interesaba un montón. Así que bueno, em, de la mano con la divulgación científica, queríamos ver, preguntarte, ¿no? Vos sos conocida como Vale Arvejita en redes. ¿Nació ese espacio? ¿Qué encontraste en las redes sociales que quizás no encontrabas en otros espacios más tradicionales de comunicación? Si quieres contarnos un poco al respecto. Es interesante lo que pasó con las redes, porque yo tenía mi cuenta de lo que era Twitter en su momento, abierta creo que en el 2010, o sea, ya muy, muy, muy lejos ese tiempo. eh, y cuando salió Los remedios de la abuela, que salió en el 2011, yo ya me estoy olvidando de fechas, no, estoy segura, fue el año que nació mi hijo mayor. Cuando salió Los remedios de la abuela, empezamos a hacer prensa. Y entonces empecé a ir, o sea, me llamaban de programas de radio, de programas de tele, yo iba, contaba sobre el libro, y lo que tiene Los remedios de la abuela es que cuenta este camino de cómo llega un fármaco de la naturaleza a la farmacia, y cuenta sobre química medicinal, química orgánica. Hay un capítulo que cuenta la ciencia detrás de los remedios de la abuela, ¿no? Y si tiene o no algún sustento. Cosas como sopa de pollo para los resfríos o naranja para los vitamina C para el resfrío, ¿no? La vitamina C de la naranja, o hay varias, hay 8, si no me equivoco, en el primero. Y eso enganchaba un montón, pero un montón. Era algo que enseguida me preguntaban por eso y se quedaban hablando sobre ese tema y por ahí todo lo demás del libro quedaba más relegado. Entonces yo empecé también a investigar más y a incorporar más información, y eso hizo que en un momento dado, en un pase, yo estaba haciendo una nota en un pase de radio de un programa al otro, y se engancharon tanto que me invitaron a ser columnista todas las semanas, ¿no? De ir de onda a la radio, a hacer una columna, y después me pasó lo mismo con algunos programas de televisión, y finalmente me llamaron para ser columnista en el programa de Adrián Paenza, que eso fue espectacular. Muy bueno, sí. No había mujeres en el equipo en ese momento, en el equipo de comunicación que estaba frente a cámara, sí estaban las productoras que son unas genias. Y eso fue muy genial. Y en uno de los programas de radio en el que estaba haciendo columnas, me presentaban como la doctora Arvejita, siempre. Yo tenía mi cuenta que era Vale Arvejita en Twitter, entonces me presentaban como la doctora Arvejita. Y eso hizo que me empezara a seguir mucha gente y yo no pude cambiar el nombre. Entonces dije, bueno, ya está, quedó Arvejita, o sea, no pasa nada, a mí me parece simpático, y lo adopté. De hecho, ahora la gente me dice, les decía al principio, me dice arveja, ¿no? A mí me gusta mucho. eh, y entonces, claro, cuando empezaron a aparecer más seguidores, yo dije, ¿cómo se maneja una persona en estos espacios? ¿No? Todavía era algo medio nuevo. Sobre todo Twitter. Twitter estaba muy joven en ese Mm. momento. Era mucho más inofensivo, mucho más amigable, era un espacio más amoroso. Tenía también una página de Facebook que se llamaba Ciencia para Contar. Y entonces iba subiendo contenidos, eh, e iba probando. Y me llevó un montón de tiempo. Yo ahora, por ejemplo, cada tanto
cuando me invitan a dar alguna charla de comunicación pública, hago mi charla del octólogo, de lo que aprendí, las 8 cosas que aprendí a lo largo de todos estos años en comunicación de la ciencia. Y entonces fui aprendiendo la etiqueta de cada red, ¿no? Cada red funciona distinto. No es el mismo contenido contado de la misma manera. Después apareció Instagram, mucho más visual. A mí me gusta más Twitter porque me gusta la idea de la escritura y de, ¿no? Esto es lo de los hilos, me gustaba complementarlo con imágenes. Pero fueron muchos, muchos meses y años de entender cómo funcionaba, y ir probando, hasta construir una comunidad que ya me conocía, que ya sabía por dónde iba. eh, y hace algunos años, entender también algo que no se suele decir, creo mucho y que sí me gustaría reforzar, que es, hay una ciencia detrás de la comunicación de la ciencia. O sea, existe la ciencia de la comunicación de la ciencia. A veces en general lo hacemos muy voluntaristamente, ¿no? Esta cuestión de, bueno, siento que es importante comunicar y entonces voy y lo hago. Me pasa a mí, le pasa a un montón de gente. Que es como, bueno, tratamos de hacer lo que podemos de la mejor manera en que podemos. Y cuando empecé a leer sobre la ciencia de la comunicación de la ciencia, dije, ah, pará, capaz a veces estamos metiendo la pata sin querer, capaz a veces estamos diciendo cosas que terminan siendo contraproducentes. Y entonces creo que es muy importante que se profesionalice la comunicación de la ciencia, que no quede una cuestión de voluntarismo, porque necesitamos evitar ser así de contraproducentes. Hay un ejemplo que me viene a la cabeza, sobre todo porque está muy, muy, muy vinculado con discursos anticientíficos, y eso también lo empezamos a aprender trabajando sobre los discursos anticientíficos, que es cómo haces para comunicar que las vacunas son seguras y efectivas, ¿no? Y hay muchos estudios que nos muestran que es una pésima idea. Yo lo voy a decir ahora solo porque es algo que está ultra instalado, pero la cuestión es, si algo está ultra instalado, vos podés salir a desmentirlo. Pero si algo no lo está y vos lo decís, aunque sea para negarlo, estás generando lo que se llama un efecto de familiaridad. Y eso es un problema. Entonces, no conviene decir algo como las vacunas no causan autismo, porque eso hace que las palabras vacunas y la palabra autismo queden cerca, y eso termina generando un efecto de cercanía y efecto de familiaridad, que son dos cosas diferentes, ¿no? El efecto de que están cerquita, entonces las asociás, y el efecto de familiaridad, que lo escuchás repetidamente y terminás pensando que es verdadero. Entonces no conviene decir eso, conviene decir las vacunas son seguras y efectivas. Y obviamente quien sale a decir las vacunas no causan autismo está queriendo hacer un bien, está queriendo que la gente deje de creer ese enunciado que es falso. Pero al hacerlo así, quizás está haciendo algo que es contraproducente. Entonces necesitamos entender cuál es la evidencia que tenemos para comunicar mejor ciencia y que deje de ser simplemente algo basado en nuestras buenas intenciones, porque obvio que las buenas intenciones las tenemos, pero con eso no alcanza. Entonces, creo que es una combinación de todo, de poder leer qué evidencia tenemos, qué estudios existen sobre comunicación de la ciencia, son muchos, que es muy profuso, que es todo un área de investigación, tener una instancia que también es prueba y error, ver qué engancha, qué no engancha, cómo conviene hacerlo, ir viendo qué memes circulan, qué tipo de videos se hacen más virales, por qué es lo que engancha, y tener la flexibilidad de ir cambiando a medida que también cambian los temas de mayor interés, a medida que cambian los formatos. Es una combinación de todo, no es fácil en absoluto, lleva mucho tiempo, pero necesitamos que eso exista sin dudas. Sí, tal cual. Esto, bueno, muchos de y muchas de los entrevistados comentan justamente esto de, uno piensa bueno, uno escribe un hilo en Twitter y ya está, y escribir ese hilo, pensar las palabras, las imágenes, buscar la información, porque a veces uno tiene información, a veces no la tiene, lo tiene que reponer. Entonces, bueno, es algo con mucho esmero, mucho compromiso y mucho empeño, así que bueno, completamente de acuerdo con eso. Y respecto justo a los formatos, ¿no? que vos mencionabas, vos comunicas en libros, en redes, en medios, en televisión. ¿Qué, según el lugar desde donde comunicas, y cuál es el formato que más disfrutás y cuál es el que te resulta más difícil? Hoy, ahora, en este momento, a mí me gusta mucho escribir.
A mí me gusta mucho escribir, me encanta escribir libros, me encanta hacer hilos. O sea, yo prefiero la palabra escrita, sin dudas, y me cuesta mucho más lo audiovisual, pero ahí por una cuestión también de cómo me veo yo y acá ahora puede incluir también todas las presiones que funcionan sobre las mujeres en el mundo, eh, que hacen que seamos mucho más criticadas, Ujú, no solamente por nuestro aspecto, sino también por la forma en la que comunicamos y demás, y eso es un problema. O sea, es un problema porque hay que estar muy fuerte para bancarse eso. eh, Hay que poder sostener, tener esa imagen relativamente pública, digo, por más que yo no sea tan conocida, obviamente a las personas que son más conocidas les pasa muchísimo más, pero bancarse lo que el anonimato de las redes permite y los mensajes que se pueden recibir es muy difícil. O sea, a mí, desde que empecé a salir en televisión y después en productos audiovisuales o en redes que son más audiovisuales, siempre lo viví eso y a mí me cuesta mucho, o sea, para mí no es fácil, entonces me esfuerzo a veces a la exposición porque creo que es relevante, creo que es importante, creo que hay que ocupar espacios, pero me cuesta un montón, me cuesta muchísimo y es algo con lo que tengo que lidiar día a día, entonces como preferencia me gusta la palabra escrita, prefiero no tener que estar exponiéndome, exponiendo mi imagen, pero también creo que está bien ocupar esos espacios y que hay que hacerlo. Entonces, a veces es una lucha conmigo misma y me encantaría que fuéramos un montón más. ¿No? Eso también. Y poder recomendar, que es otra cosa que yo trato de hacer. Muchas veces me llaman para hacer entrevistas o preguntarme cosas puntuales de temas que no son mi especialidad. ¿No? O sea, pasa lo que sea que pase, como, uy, teníamos el teléfono de Vale y la llamamos de la radio. Yo digo, no, mirá, o sea, yo no trabajo sobre este tema, esto no es mi especialidad, yo no te puedo responder, pero te voy a recomendar a. Y en ese te voy a recomendar a, yo trato de tener en mente siempre una lista de científicas. Que eso es un trabajo que hicimos con las chicas también de científicas de acá. El proyecto de científicas de acá, una de las ramificaciones que tuvo fue armar una lista de mujeres en diferentes áreas, diferentes Mira. disciplinas, para poder tener a Ujú, mano, para decir, no, mira, yo no te voy a poder hablar sobre esto, pero Juanita si puede, María sí, y te paso los ujú, contactos, o por lo menos te paso los nombres, ¿no? ujú, Para tratar un poco también de romper esta hegemonía masculina en los medios, eh, ujú. pero lo entiendo, ¿eh? Eso también es algo que o sea, nos ha pasado contactar científicas y que no quisieran exponerse, ujú. porque es más difícil. Entonces terminan teniendo mucho más espacio los varones, que obviamente lo hacen desde la mejor buena voluntad, que es, bueno, no sé, me llamaron para hablar sobre esto, me llamaron para dar una charla, me llamaron para estar en un panel, yo voy y lo hago, y a nosotros nos cuesta más. Entonces, es algo que también hay que entrenar y lamentablemente no debería, ¿no? Uno no tendría que estar peleando todo el tiempo con qué es lo que le van a No, decir, cómo se va a sentir cuando se vea, pero es algo que nos pasa y que necesitamos tratar de alguna manera contrarrestar. Insisto, a mí me cuesta un montón, pero me esfuerzo a tratar de hacerlo porque me parece que es importante. es que debe ser, bueno, hoy en Absolutamente. día yo creo que se está abriendo por ahí un poco más, ¿no? Esto, y que es importante también dar el mensaje de que si bien nos ha costado o nos cuesta, está bueno visibilizar y comunicar y plantarse frente a las adversidades que antes se daban y no visibilizaban más el rol de la mujer, sobre todo en la ciencia. Y relacionado por ahí con esto, de que, bueno, veníamos hablando, yo, bueno, sí, mencionaste ahora recién uno de los proyectos que está vinculado a lo que es visibilizar a las mujeres, ¿no? Y a los científicos. ¿Cómo, o sea, te surgió ese interés a vos personalmente o hablándolo con alguien o cómo surgió como esto y por qué te parece tan importante justamente visibilizar todo esto? Yo les conté que el primer libro que escribí fue Los remedios de la abuela, Sí. y cuando le fue muy bien a ese libro, era algo que generaba mucho interés, entonces desde la editorial me dijeron, bueno, ¿por qué no escribís el 2? ¿No? Los remedios de la abuela 2. Bueno, está bien. Eventualmente salió Los remedios de la abuela 2, eso es verdad, pero cuando estaba escribiéndolo,
dije, ay, me gustaría hacer un par de paginitas al principio. Un par de paginitas era la idea. Al principio del libro, tratar de conectar esta idea de las mujeres en ciencia y que las abuelas en las cocinas y la prueba y el error y, ¿no? Tratar de ver esta genealogía de la exploración científica, pero con las mujeres que a lo largo de la historia también habían participado. Porque claro, en mi cabeza era, bueno, no fueron tantas. Entonces, dado que no fueron tantas, yo puedo contar esto en un par de paginitas, una historia, y después avanzar hacia lo que siga del libro, ¿no? Yo en ese momento, estamos hablando del año 2012, yo en ese momento ya había hecho toda mi carrera, o sea, yo había terminado la escuela secundaria técnica, técnica química, había hecho toda la licenciatura en química, había hecho todo el doctorado en química y estaba terminando mi postdoctorado. O sea, yo tenía una cantidad de años encima de formación en química enorme. Impresionante. Y mi cabeza era, hubo pocas mujeres en la historia de la ciencia, entonces no pasa nada, yo lo voy a poder contar en un par de paginitas. Cuando empecé a investigar para tratar de armar esa historia, empezaron a aparecer tantos nombres, tantas personas a lo largo de la historia de la ciencia, tantas contribuciones, tantos desarrollos, que yo lo pienso y digo, qué vergüenza que a lo largo de toda mi formación yo no haya conocido científicas. ¿Cómo puede ser que yo no haya conocido ninguna? ¿Cómo puede ser que yo haya llegado a, después de 10 años de formación en química, no hubiese llegado a poder nombrar a ninguna química? ¿Qué pasó acá? Bueno, pasó que obviamente las carreras química, física, biología no están pensadas, no están informadas históricamente, no están pensadas desde la historia de la ciencia o no tienen una materia sobre No, epistemología de la biología o epistemología de la química, epistemología de la física, historia de la química, historia, no está eso y aún si lo estuviera tampoco sé si tendría la perspectiva de género que debería tener, pero más allá de eso, yo había tenido una formación muy grande en química sin conocer una sola química, una sola mujer química. Entonces, cuando empecé a leer y empezaron a aparecer todos esos nombres, además de que me dio mucha bronca y vergüenza y todo junto, que sí, yo esto no lo voy a poder contar en un par de paginitas. Esto no es un capitulito que se resume en 8 páginas y después sigo con el libro. Esto amerita una historia de las mujeres en la ciencia. Y en ese momento, en español, por lo menos en Argentina, no había algo así. Había algunos materiales en inglés, pero no había algo acá. Y dije, che, voy a escribirlo esto. Y justo en ese momento, Siglo XXI lanzó el concurso de comunicación, hicieron un concurso, Ciencia que Ladra, en conjunto con La Nación, de comunicación de la ciencia, era el primero que se hacía, las obras tenían que presentarse anonimizadas. Yo dije, yo voy a escribir el libro y lo voy a presentar y vemos qué pasa. entiendo. Porque entendía que no era quizás el estilo de la colección, o dije, yo decía, ¿quién le va a dar bola a la historia de las mujeres en la ciencia? Pero bueno, lo pruebo porque total, como es anonimizado, nadie sabe que soy yo, nadie. Entonces dije, bueno, lo escribo, lo escribí, me encantó escribir ese libro, aprendí muchísimo escribiendo ese libro, conocí un montón de mujeres en la historia de la ciencia y desarrollos que hicieron y cómo fueron, y un montón de injusticias, ¿no? Y me iba dando bronca a medida que las conocía, o sea, todas las veces que fueron olvidadas, obviadas, ocultadas. Y mandé el libro al concurso y ese libro ganó el primer premio, entonces el libro se publicó. Eh, y eso fue creo que el punto de partida para todo lo que hice después de ciencia con perspectiva de género. Porque fue el momento, es como cuando dicen, una vez que te pones los anteojos no puedes dejar de verlo. Bueno, es eso, una vez que lo viste, ya está, lo ves en todos lados, ves esas desigualdades, ves esas injusticias, y te da mucha bronca y querés hacer algo. Y parte de hacer algo es visibilizar esas historias y visibilizar el lugar que las mujeres tuvimos en la historia de la ciencia, sobre todo para poder, a mí me gusta llamarlo universos posibles, generar universos posibles. Si vos le preguntás a una nena, ¿qué querés ser cuando seas grande? O te dice pollera como yo, o te puede decir arquitecta, música o lo que fuere. Mm, Yo quiero que en ese universo de posibilidades esté Ujú. dedicarse a la ciencia. Que puedan decir astrónoma, que puedan decir matemática, que pueda decir paleontóloga, que pueda decir socióloga. Pero para poder decir eso, tiene que conocer
que existieron referentes, tiene que poder imaginarse haciendo eso. Y uno solo se puede imaginar haciendo eso si vio que hay alguien haciéndolo también, porque si no le parece muy ajeno. ¿Cómo yo voy a dedicarme a eso? Sobre todo porque los dibujitos, las películas, las historias que moldearon nuestras infancias, cuando mostraban a personas que hacían ciencia, siempre mostraban a varones. Si uno Bueno, piensa en Volver al claro, Futuro, eso iba a decir, por Doc ejemplo, Brown, cuando El sí, doctor Emmett está Brown. bien, es el estereotipo del científico loco. Yo lo quiero un montón, es mi Dexter. película eso, favorita, Volver al Futuro. sí, Pero es eso, es el estereotipo del científico loco. Y les puedo nombrar, o sea, de hecho, les puedo nombrar una barbaridad, ¿eh? Pues Dexter, como decía recién, está el profesor en Los Simpsons, en Futurama, el profesor Fompato de Pato Aventuras. En los Ujú. Muppets, los que están con el guardapolvo así vestidos de científicos, son varones. El profesor ¿Verdad? Lokovich, el profesor Neurus, hay de todas las generaciones. O sea, es una increíble muestra de varones haciendo ciencia. Entonces, si uno les pregunta a las Tal chicas, cual. mirá, o sea, tenés que haber visto alguna vez que eso es una posibilidad. Entonces, parte de visibilizar a las mujeres en ciencia es abrir esa Ujú, puerta. No quiere decir que todas se vayan a dedicar después a la ciencia, pero sí que sepan que eso es un universo posible. Es un ujú, universo posible en un mundo en el que hay financiamiento público de la ciencia, en el que no se está ujú. destruyendo el sistema científico-tecnológico, ni las universidades nacionales, Totalmente. que no es lo que estaría pasando ahora. no, Pero que sea un universo Totalmente. posible en un mundo en el que se entiende la importancia de la ciencia y se la financia, eso está bueno. Ujú, absolutamente. Creo que el bueno, proyecto de científicas de acá, perdón, no, era solo esta cosita, tuvo mucho impacto al respecto. Yo he visto en videos o fotos de niñas leyéndolos y, bueno, conociendo a las científicas y viendo que ellas podían llegar a ser como ellas, me parece que fue un proyectazo. Para dar un ejemplo, Bueno, ¿no? Pero, Científicas acá nació gracias a Juli Elfman, Julia Alcaín y Caro Haddad, que estaban haciendo ujú, juntas la especialización en comunicación pública de la ciencia, ujú, y dijeron, ay, podemos hacer este proyecto y podemos invitarla a Vale, y me escribieron y me sumaron, y ujú, yo estoy súper agradecida de que eso haya pasado, ujú. y lo desarrollamos en pandemia, Me y la acuerdo. idea era esa, ¿no? Era visibilicemos a las mujeres argentinas científicas. ¿Qué quiere decir de Ujú, acá? De acá son las que vivieron acá, las que ujú, nacieron acá y se fueron. Discutimos un montón sobre eso. Y sí, o sea, pasó que los martes de científicas con los hilos de Twitter que hacíamos nosotras y que hacía gente que decía voy a me contribuir al martes acuerdo. de científicas, sí, visibilizaron un montón de Ujú, mujeres en ciencia. O sea, Científica acá fue un proyecto muy lindo. Es un proyecto, sigue ahí muy. vivo, es un Ujú, proyecto muy lindo que bueno, en este momento, obviamente, no solamente va a hablar de la importancia de las mujeres en la ciencia, sino de la importancia de la ciencia en general en nuestro país, ujú, pero que tuvo ese espíritu de visibilizar y de mostrar no todos casos de éxito, porque eso también es algo ujú, súper valioso, me parece, de científicas de acá, que es, mirá, ujú, no todas las mujeres que se ganan la ciencia ganan un premio Nobel. O sea, Marie Curie ganó, es la única persona en la historia, no la única mujer, es la única persona en la historia que ganó 2 premios Nobel en 2 categorías de ciencia diferentes, en física y en mira. química. Esa no puede Ujú, ser nuestra vara. O sea, la vara para que conozcamos mujeres en ciencia no puede ser ganar 2 premios Nobel. O sea, ¿qué es eso? Entonces, hay un montón de casos en donde nada, hay gente que trabaja haciendo ciencia, mujeres que trabajan haciendo ciencia y que no van a ganar un Nobel. Y no pasa nada, porque hay un montón de historias para contar y son historias diversas, con personas diversas, con intereses diversos, y eso también es valioso. ujú, absolutamente. bueno, recién mencionabas también lo que era el contexto, ¿no? Del país, bueno, muy importante que en cada país ocurra tenga un financiamiento y tenga conocimiento de lo que es la ciencia, ¿no? En cada uno de los países. Y yo por ahí me preguntaba de que, ¿cuál sería tu mirada o por qué te parece a vos importante que se haga ciencia en Argentina? Que de hecho conocemos muchos científicos muy reconocidos en Argentina y que ese conocimiento además se produzca dentro de lo que serían las universidades públicas, los institutos y los espacios científicos del país. A ver, o sea, lo primero que tengo que decir es la situación que estamos atravesando es catastrófica. Tal cual. Es una tragedia, la ciencia
Argentina está en terapia intensiva, es real, es algo que está pasando. Nunca hubo un desfinanciamiento tan fuerte en la historia como el que estamos Ujú, sufriendo ahora. Eso hace que se ujú, vayan un montón de recursos humanos súper ujú, valiosos, formados acá, formados en universidades públicas, y los estamos perdiendo. Y los estamos perdiendo no solamente hacia el afuera, o sea, un montón de gente que se está yendo a otros países a hacer ciencia, también nos estamos perdiendo a manos de instituciones privadas. Y eso es un ujú, problema enorme. O sea, que gente que era docente en la universidad pública, que es un lugar, la calidad académica, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, acá en Argentina, no está, casi me atrevería a decir, no estaba ligada al poder adquisitivo. O sea, vos querés estudiar en Estados Unidos, en Harvard, en Yale y demás, tenés que poner un montón de plata para poder hacer Sí. eso, porque la calidad académica está muy ligada a ese poder adquisitivo. Acá no. Acá tenemos universidades públicas de excelencia, con profesores increíbles, profesoras espectacularmente formadas. Entonces vos, independientemente, por supuesto, con las restricciones de que tenés que pagarte el colectivo, de que hay gente que tiene que viajar, pero hay un montón de universidades nacionales en el país, entonces tampoco están tan lejos. Pero supongamos que consideramos todas esas restricciones, pero es una universidad pública y gratuita a la que la gente podía acceder, y lo estoy hablando casi en pasado con todo el dolor que eso me produce, independientemente de ese poder adquisitivo. La calidad académica no estaba vinculada a eso. Con este desfinanciamiento, con este desmantelamiento del sistema científico, tecnológico y universitario, lo que termina pasando es que los mejores docentes se van a las universidades privadas. O sea, que los mejores docentes estén hoy en UDESA y en DITELA es un problema, es un problemón, es algo ujú. trágico, es algo que debería hacernos hervir la sangre. Y yo entiendo a Sin esos duda. docentes, ¿eh? Los entiendo porque tienen que mantener a sus familias, los entiendo porque quieren tener una buena calidad de vida, porque estudiaron un montón, porque lo entiendo perfectamente. Pero como Ujú, sistema, es una tragedia que esté pasando esto. Entonces, necesitamos defender esa universidad pública, ese sistema científico tecnológico, para garantizar ujú, un acceso, para que la gente que quiera pueda ir a estudiar y no tenga que pagar 1.000.000, 1.500.000 de pesos por mes, Ujú. que es algo Sí. inaccesible para la enorme ujú, cantidad de la población argentina. Hoy en día el 70% de la población argentina cobra menos de 1.000.000 de pesos por mes. Sí. Entonces, eso ya de base. ujú, Ahora, ¿por qué queremos que haya un desarrollo ujú, científico-tecnológico argentino desde Argentina? O sea, ¿por qué nos interesa que exista ciencia hecha por y para el pueblo? Es una frase que a mí me gusta sostener. Bueno, porque si compramos esta idea de que el mercado es el mejor decisor, el que mejor toma las decisiones, el que mejor redistribuye, estamos comprando un buzón enorme. Hay enfermedades, hay una serie de enfermedades que la Organización Mundial de la Salud clasifica como enfermedades desatendidas. Son las enfermedades de pobres de países pobres, para decirlo fácil. ujú, ¿Sí? Por ejemplo, el Chagas. Argentina, ujú, endémico, Chagas endémico, en el 70% del territorio tenemos Chagas. ujú, Los privados no se ocupan de resolver esa problemática, porque como es algo que eh, generalmente ocurre en zonas más vulnerables y les pasa a personas más pobres, esas personas no tienen la plata para después comprar los medicamentos necesarios para el tratamiento. O sea, para el Chagas hoy en día hay dos tratamientos Ujú. farmacológicos posibles. Esos dos tratamientos, esos dos fármacos los producían empresas multinacionales que un día decidieron dejar de hacerlos porque no eran redituables. Y cuando eso pasó, uno de los fármacos lo tomó un laboratorio estatal brasileño, que es el que lo produce, y el otro, después de muchas presiones de organizaciones como Médicos Sin Fronteras, lo terminó retomando esta multinacional. Pero el 70% también de la investigación que se hace sobre Chagas está financiada públicamente. Y que exista una formulación pediátrica contra el Chagas se debe a un trabajo financiado públicamente en Argentina y en consorcio con otros países, en un hospital público. A los privados no les importa eso. A los privados no les importa si los pobres se mueren de Chagas. Porque no es redituable. Entonces, No. no tenemos que comprar ese buzón de que el mercado es el mejor decisor y si a la gente le importa, entonces el mercado va a poder identificarlo y está bien financiar. No, eso es falso. Y más aún, y como una crítica que uno le puede hacer al propio Milei, o sea, lo que llamamos una crítica inmanente, una crítica dentro de sus propios marcos, es él se la pasa reivindicando la energía nuclear, que la energía nuclear nos va a poder dar lo suficiente para que podamos instalar y convertir a la Argentina en un hub tecnológico con los servidores para inteligencia artificial. Entonces, qué importante la energía nuclear.
todos los desarrollos de energía nuclear que se hicieron en el mundo, casi que me atrevería a decir, pero seguro en Argentina, fueron financiados por el Estado. En los 90, con las privatizaciones de Menem, una de las pocas cosas que no se pudieron privatizar fueron las centrales nucleares, porque son inversiones que conllevan un riesgo más grande. Entonces los privados no las hacen. ¿Querés energía nuclear? Eso se hace con financiamiento estatal. Entonces, decir que esto lo tienen que financiar los privados en sí mismo es un problema. No vas a tener energía nuclear si esperas que lo financien los privados. Entonces, vos mismo te estás contradiciendo. Pero Mm. más allá de eso, por supuesto que necesitamos desarrollos científicos tecnológicos en Argentina porque es la única manera que tenemos de crecer como país. Por Decir ahí, otra cosa es simplemente falso. por Ujú. ahí el problema, no sé, me surge la pregunta en esta charla, digo, están en la sociedad, no está conociendo lo que se hace en ciencia como para que salgan y la defiendan, digo, ¿no? Porque no todo el mundo está al tanto de que un medicamento viene de años de investigación, ¿no? Yo diría que la sociedad en general está bastante dormida desde el momento en el que están gaseando a los jubilados en la puerta del Congreso y eso tampoco es un escándalo, o que desfinancian los medicamentos oncológicos para pacientes pediátricos y eso no es un escándalo. Creo que hay un adormecimiento muy general por un lado y por el otro creo que hay un individualismo muy fuerte, o sea, una pérdida del sentido colectivo, del tejido social eh, que no sé hasta qué punto es reversible y me resulta muy preocupante. O sea, creo que estamos teniendo discusiones que yo habría pensado que ya estaban saldadas. O sea, no puedo creer que estemos discutiendo cosas como los 30.000 desaparecidos. O sea, es como otra vez, ¿en serio estamos discutiendo esto? Otra vez, o sea, acaban de asesinar y descuartizar a una nena y otra vez están culpando a esa nena de lo que Sí, pasó o a la madre de esa nena a de la lo que madre. pasó. Es increíble. Ujú. Entonces, es la sensación de estar Ujú. en un es el día de la marmota. Yo puse un tuit que decía algo así como: "Estamos en el día de la marmota, pero sin marmotas y con femicidas, con funcionarios cómplices, con periodistas vendidos". Es tremendo. Entonces, sí, parte de la labor de la comunicación de la ciencia es contar qué es lo que se hace, porque no se puede defender aquello que no se conoce, no se puede querer aquello que no se conoce. Sí, sin dudas. Pero acá falta un poco más de sangre en las venas, o sea, acá falta algo más, falta ese tejido social, esa lucha colectiva. No digo que falten todas las personas, obviamente habemos quienes creemos todavía en esa lucha y salimos y estamos y tratamos de poner el cuerpo, pero quizás, o quizás se me atrevería a decir directamente, no alcanza con que se conozca. Eso Ujú. queda corto y, y me parece muy Ujú. triste. O sea, es realmente muy angustiante pensarlo eh, porque además, digo lo del individualismo muy fuerte, porque da la sensación de que hasta que no lo tocan a uno con algo que le pasa, Tal no se cual. puede poner en la piel del otro. Y esto retoma lo Ujú. que hablábamos al principio, ¿no? O sea, que yo diga, aunque después, haciendo una mirada retrospectiva, me haya dado cuenta de que sí hubo momentos en los que a mí también me pasó que por el hecho de ser mujer me aparecieron más obstáculos o más dificultades, por más que uno no reconozca eso y diga, no, bueno, a mí no me pasó nunca, eso no puede hacer que no logres ponerte en los zapatos de la otra persona y entender que eso que a vos no te pasa, quizás sí le pasa a otras personas y no está bueno que les pase. Ujú. Ujú. Entonces, también por eso peleamos por educación pública, por acceso a la salud pública, por mejores jubilaciones, por un pago justo Ujú. para los docentes, para la jerarquización de la profesión de las enfermeras, por un montón de cosas Ujú. que no te pasan a vos, pero que entendés Tal que son cual. necesarias como sociedad, porque vivimos en una sociedad y porque si no salimos todos juntos de esta, no sale nadie. Ujú. Ujú. Sí. Completamente de acuerdo. Es muy importante esto y bueno, por eso también digo la duda y para que se conozca un poco. Y hablando, bueno, de conocer, leyendo también un poco, vimos que ganaste el premio Franco Argentino de Científicas que Cuentan, de Cristian Dosne, bueno, corregime si está mal, que obviamente es un gran honor y queríamos felicitarte por eso, en primer lugar. Y en segundo, bueno, si nos querías contar un poco al respecto de este premio. Ese premio es un premio que ya no sé, haber dicho, creo que el último fue el mío y
puedo entender por qué. El Excelente. premio, cada edición tuvo su nombre. El que gané yo era Cristian Dosne de Pasqualini, que fue una científica. Hay un biomusical que hace la nieta de Cristian, que es muy lindo, que lo hace Belén Pasqualini. Paso esa información por si les toca estar en una ciudad en donde lo pueden ir a ver. Es muy lindo, que cuenta la historia de la investigadora y es muy emotivo. Entonces, este premio, sí, es un premio en conjunto con Francia, que se da a investigadoras científicas que además hacen comunicación de la ciencia. Yo gané el premio en la categoría trayectoria y hubo así como un poco de revuelo, porque cuando a mí me dieron el premio y me avisaron, eh, una de las cosas que me dijeron es, mira, cuando recibas el premio va a estar el presidente de CONICET. Y la verdad es que estamos viviendo una situación muy trágica y ya la estábamos viviendo en ese momento. Y a mí me parecía muy raro estar ahí y decir, ah, sí, sí, muchas gracias, y sacar una fotito. No, o sea, veníamos con mi compañero y con otros compañeros de organizar Elijo Crecer, que fue el primer festival federal en defensa de la ciencia y la tecnología, en abril de 2024. Después organizamos en 2025 Ciencia de la A a la Z con la misma idea de comunicar ciencia y de defender y de mostrar y de generar comunidad. Entonces me parecía muy raro estar ahí y no decir nada. Así que terminé haciendo un discursito que fue muy pequeño, fueron 3 minutitos, pero aprovechando que estaba ahí, decirle que era una de las caras de esta de financiación de la ciencia y la tecnología, y que eso tenía nombre y apellido, porque si no, parece que fuera todo muy en abstracto, ¿no? El sistema científico está desfinanciado, no, el sistema científico lo desfinancian. Lo Mm, desfinanciaron y lo desfinancian. ¿Quiénes? ujú. Bueno, el gobierno de Milei y todos los cómplices que vienen debajo porque todos los que están ahí aceptando esas condiciones. Entonces, eh, creo que había que decirlo, y también fue algo que me costó un montón, ¿eh? Porque yo sabía que me estaba exponiendo muchísimo, nunca jamás me imaginé, sabía que me estaba exponiendo en ese lugar, para esas poquitas personas que estaban, solo porque estaba ahí el presidente del CONICET, pero no me imaginé que se iba a viralizar como se viralizó, porque alguien lo grabó y lo compartió, y no lo compartió con la intención de viralizarlo, o sea, después lo que yo me enteré que pasó fue, esa persona que lo grabó, lo compartió con su propio grupo, diciendo, che, mirá lo que está pasando, y eso después explotó, o sea, yo al día siguiente me levanté y había millones de menciones, había salido en todos los diarios, en todos los noticieros, hablé con una cantidad de gente a lo largo de esos días, pero bueno, si sirvió también para visibilizar esa lucha y para hablar acerca de lo difícil que estaba haciendo hacer investigación en Argentina y cómo sigue siéndolo y demás, bienvenido sea. Obviamente también hubo reacciones desagradables, pero la mayoría fueron muy alentadoras y fueron muy cariñosas y creo que fue poner en palabras algo que mucha gente de la comunidad estaba pensando. Entonces, Ujú, fue un momento de vuelta, mucha exposición y por ahí que a mí me cuesta, es muy difícil, pero que creo, o por lo menos yo no podría haberlo hecho de otra manera. O sea, no podría no haber dicho nada. eh, y nada, estamos igual, ¿eh? No, no, estamos peor. No diría que estamos igual, estamos peor. Estamos cada vez ujú, peor. eh, y necesitamos que haya una movilización muy fuerte. O sea, ujú, necesitamos, como les decía antes, de verdad, una lucha colectiva entre varios sectores, o sea, entre todos los sectores que están en lucha. Esto no puede ser algo sectorizado, no puede ser ujú, yo me cuido mi quintita y mientras no me toquen a mí no pasa Ujú. nada. ujú. Esto tiene que ser una lucha conjunta. Bueno, yo creo que Totalmente. también hacer el video, que bueno, que se hizo viral, digo, también está bueno porque va de la mano con lo que hablamos antes, que es también de dar a conocer, porque si bien está bueno el premio y obviamente muy merecido, era como el momento de decir, bueno, no vamos a fingir demencia y nada, gracias y hasta luego, sino que tengo la oportunidad de dar mi punto de vista y dar a conocer la situación que pasamos muchos de los que trabajamos en ciencia. Hay mucha gente fingiendo demencia en el sistema científico tecnológico, Sí, es un problema sí, serio ese. Sí, sí, sin duda. Porque hay mucho de cuidarse de la quintita. Porque es bueno, atravesamos este Ujú, momento, es un momento difícil, pero tratemos de sobrevivir, que después en algún momento vamos a estar mejor. Y en el medio y toda la gente que se cae, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ujú, todos los recursos que se ujú, están perdiendo? ¿Qué hacemos con la gente que está perdiendo su trabajo? Sí, creo que es una muestra más de ese individualismo y ujú. deberíamos tratar de combatirlo, aunque sea repudiarlo.
Sí. Totalmente, sí. Sí, sí, yo me acuerdo que, bueno, yo en mi caso estoy terminando mi beca doctoral, y cuando lo vi pensé justamente en eso, ¿no? En qué importante, bueno, ya tuve este espacio, este reconocimiento, este honor, que es el premio, y bueno, aprovechó este espacio para poder defender este lugar que está ocupando. Así que, bueno, nada, me parece clave, fundamental, la lucha colectiva, que es algo que te caracteriza a vos y a todo tu trayectoria. Así que bueno, no queremos robarte mucho más tiempo, que ir cerrando con algunas preguntitas. Bueno, ya algo nos estuviste contando, después nos pasás con la data del libro y demás cuando salga, pero bueno, queríamos saber si había algún proyecto profesional que te entusiasme especialmente en este momento y hacer que nos quieras contar. Estamos ahora trabajando, sí, bueno, los libros que tienen que salir son algunos proyectos que nos gustan mucho. Eh, Tengo otro par de libros también en proceso. Hay uno que debería salir el año que viene, que es un poco más sobre epistemología, de la epistemología de filosofía de la ciencia y cómo es que conocemos y cómo sabemos, pero pensado para adultos, qué es una explicación científica, qué diferentes modelos de explicación hay y demás. Ese es un libro que nos gusta mucho, porque además está escrito en modo exploración como en un mapa, o sea, muy lúdico y muy juguetón con eso, pero con contenidos que son muy interesantes. Entonces, eso es algo que nos gusta, escribir libros, pensarlos para diferentes públicos y demás lo tenemos muy en mente. Estamos trabajando ahora sobre los más discursos anticientíficos. Tenemos un trabajo que estamos escribiendo que muestra esta polarización de la identidad política y cómo aceptamos o rechazamos ciertos enunciados científicos que tienen algunos resultados muy interesantes. Entonces estamos también expectantes con eso. Esto de seguir caracterizando los discursos anticientíficos, como parte de esa caracterización, hicimos un análisis, un relevamiento de todos los discursos, entrevistas, libros y demás que dio Milei y que escribió Milei y que hizo Milei. Entonces todo ese análisis, eso ya lo tenemos publicado, pero todo ese análisis es interesante para ver cómo conecta con las nuevas derechas. Y ahora estamos haciendo un relevamiento muy grande sobre la visión multiculturalista o pluralista en la enseñanza de las ciencias, que es algo que nos entusiasma mucho poder desglosar, elucidar, entender mejor. Así que por ahora viene por ese lado, o sea, una pata en comunicación, una pata en epistemología y la pata en didáctica, pues esta parte de multiculturalismo es en enseñanza de las ciencias. Así que siempre esos tres interactuando y tratando de retroalimentarse unas con otras. Espectacular. Bueno, después cuando tengas más la data, lo compartimos también. Em, bueno, y un poco preguntas quizás que siempre le hacemos al público, un poco más, digamos, lúdicas si se quiere. Una de ellas es algún concepto nerd del que vos quieras, que te guste mucho y que nos quieras contar. Ha habido de todo acá, ¿eh? Uy. Ay, qué difícil. Ay, no, es que me gustan tantas cosas. Yo tendría que haber pensado mejor esto. Eh, de hecho, tengo un hilo de Twitter que se llama Curiosidades Cuarenteniles, que son 40, Guau. uno por cada día, que tiene un montón de cosas Ujú. que a mí me flashean. No, ya sé qué es lo que les voy a contar, porque me parece espectacular. Ok. La escritura, o sea, la escritura, la invención de la escritura en la historia de la humanidad ocurrió 4 veces nada más, y de forma independiente. Quizás una quinta. Ocurrió con los chinos, con los sumerios, con los egipcios y con los mayas. 4 veces en la historia de la humanidad nada más. Quizás hay una quinta con los Rapa Nui de la isla de Pascua. Pero eso es algo muy, muy nuevo que se está trabajando. Nada más que Ujú. 4 veces en la historia de la humanidad se descubrió, se inventó la escritura. Eso es espectacular. Y lo mejor de todo es que ninguna de esas ocurrió en Europa. A mí me parece hermoso eso. Digo, Guau. cuando dicen la ciencia Absolutamente. eurocéntrica, la ciencia. No, 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 no. La escritura y los desarrollos científicos tecnológicos empezaron en un montón de lugares que no fueron en Europa. Y está buenísimo saber eso. Está buenísimo saber de dónde Totalmente. venimos y cómo se construyó Ujú, eso. Eso me parece ujú, fantástico. Algo ujú. mío, a mí me gusta mucho, algo que nos gusta mucho con mi compañero, que es aprender sobre la edad de bronce. Eh,
algo que aprendimos y que nos parece espectacular es que alrededor del año 1200 antes de Cristo, colapsó la civilización. Antes del año 1200 antes de Cristo había las sociedades estaban totalmente interconectadas, hacían intercambios comerciales, era una locura todo lo que ocurría en la parte de Mesopotamia y Egipto y toda esa la parte donde ahora está Grecia, las islas, toda esa parte estaba totalmente interconectada. Hacían intercambios, había diferentes formas de escritura, todo. En el año Ujú. 1200 antes de Cristo algo ocurrió, que fue una confluencia de diferentes factores, que hizo que la civilización colapsara por completo y que muchas de esas civilizaciones volvieran a estados neolíticos. O sea, volvieran a estados en los que, por ejemplo, no tenían escritura. Una de esas civilizaciones fue lo que ahora son los griegos. Existía Mira. la escritura, los minoicos los minoicos y los micénicos habían desarrollado la escritura, la perdieron por completo y muchos siglos después los griegos tomaron de los fenicios una nueva forma de escritura del alfabeto, que hoy usamos, que era el alfabeto griego, ¿no? El que después terminó derivando en nuestro alfabeto, pero que estaba completamente desarrollado de forma independiente de los micénicos y los minoicos. Lo más loco de todo es que esos griegos, que después tomaron el alfabeto fenicio, caminaban sobre las ruinas de sus ancestros, veían rocas que tenían símbolos y no los podían leer, porque no los entendían. Y eso estaba escrito en griego también. Era otra forma de escribir ese mismo idioma que ellos hablaban. O sea, Ujú. caminaron sobre las ruinas de sus propias civilizaciones sin poder entender la escritura del mismo idioma. Eso es Qué locura, espectacular. O sea, los griegos qué locura. inventaron la escritura 2 veces, redescubrieron la escritura 2 veces. La perdieron y Espectacular, la volvieron a descubrir. Es hermoso. realmente. Bueno, impecable, ¿verdad? Me encantó, me encantó. Em, bueno, y la última, si pudieras merendar o tomar un café, una científica, bueno, científico, de cualquier época, podemos revivir a los muertos, no hay problema. ¿A quién elegirías para merendar o tomarte un café? Eso es re difícil, porque digo, hay Sí, elecciones obvias, como, y como quién no querría sentarse con Marie Curie a charlar un rato, Tal pero no cual. es para muy tal cual. copada. Entonces, como, no sé, capaz no se sentaba a tomar el té tan alegremente, ¿no? Después pienso que como en los grandes nombres de la historia de la ciencia, digo, yo no sé si la gente muy dada a charlar. Como Newton, por ejemplo, una persona bastante desagradable. Ujú, Eh, y pienso, ujú, la que durante mucho tiempo yo siempre nombré como mi científica favorita, que era Hedy Lamarr. Hedy Lamarr es a quien le debemos el Wi-Fi, básicamente, una ingeniera en ujú. comunicaciones a quien le debemos el Wi-Fi, pero además era una actriz de Hollywood, que se ve uno busca las películas en YouTube y están, es una maravilla. Y pienso si no me sentaría a tomar, pero creo que tampoco era una persona muy copada para hacer eso. Entonces, estoy tratando de encontrar quién es una persona en la historia de la ciencia con quien podríamos realmente habernos sentado a charlar y discutir y que hubiera disfrutado eso, y sobre todo pensando en una científica, y se me ocurre que alguien con quien definitivamente podríamos haber tenido buena onda, es Rosalind Franklin. Rosalind Franklin es una científica con la que creo que me habría gustado charlar mucho. Fue la persona que hizo la cristalografía, gracias a la cual se elucidó la estructura del ADN. Fue una de las grandes olvidadas de la historia. eh, Fue muy, muy odiada por sus compañeros y muy menospreciada en realidad por sus compañeros, que además le robaron esa información de las fotos. O sea, la historia de ella es muy trágica, además murió muy joven. Murió a los Ujú. 37 años, pues tenía un cáncer muy tremendo. Entonces, haberla agarrado ahí antes y charlado sobre cuestiones técnicas y quizás hasta decirle: "Che, date cuenta de que va a pasar esto", ¿no? Si uno pudiera tener esa posibilidad de decirle: "No, no, 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 no le muestres esa foto a Wilkins, así nomás". Tratá de que te den ese crédito, tratá de lograr esa visibilización, porque durante muchísimos años en la historia de la elucidación estructural del ADN, a Rosalind Franklin no la nombraban. Ujú. Eso es algo que ocurrió, que recién hace pocos años empezó a nombrarse, a contarse.
Entonces, quizás charlar con ella y tratar de que esa reivindicación fuera más temprana, creo que Ujú. sería una linda experiencia. La verdad que Totalmente. muy bien. Bueno, vale, ya estamos cerrando. No sé si hay alguna recomendación, algún consejo que vos quieras darle a alguien que esté iniciando estos caminos por la comunicación científica o, bueno, o la trayectoria científica. Ya dijiste varias cosas, pero bueno, por ahí hay algo puntual que quieras mencionar. Bueno, no, el que se puede cambiar de opinión como regla general, a mí me parece que funciona. Creo que sumaría quizás que algo que también suelo decir es que si vas a dedicarte a la comunicación de la ciencia, tener muy en mente que existe esa ciencia de la comunicación de la ciencia de la que Ujú, hablamos, pero además es ujú, algo que te, que te tiene que entusiasmar y que te tiene que gustar, que para poder contarle a otra persona algo y que esa persona también se entusiasme, eh, ujú, creo que es mucho más fácil si a vos te entusiasma. Entonces, ujú, que un poco es lo que yo hago cuando cuento las historias o a mí me tienen que entusiasmar primero, porque lo que yo te quiero contagiar es esas ganas que me generó a mí el ver una puntita de un hilo y tirar de ese hilo. ujú, Entonces, yo cada vez que me preguntan, bueno, quiero empezar en comunicación de la ciencia, ¿qué hago? Es primero pensar en qué temas te gustan a vos, o sea, qué te interesa a ujú, vos contar. O sea, qué es lo que a vos te da curiosidad, qué es lo que a vos te emociona, qué es lo que a vos, y sobre todo, y acá voy a volver a lo de la emoción, darle a la ciencia todo su cariz humano. O sea, no olvidarnos de que la ciencia es una construcción humana, que hacemos seres humanos, con todos sus defectos y con todas sus virtudes. Y eso es algo fundamental, atravesarla por esa emocionalidad y por esa humanidad que nos caracteriza. Porque si no, estamos hablando de un producto que parece muy alejado, cuando en realidad es algo que nos atraviesa, sobre todo a quienes hacemos ciencia, pero también a quienes tienen el derecho a beneficiarse de esa ciencia. Entonces, ujú, darle esa parte humana, contar también ujú, qué pasa con las personas que hacen esa ciencia, por qué se eligieron en algunos momentos de la historia trabajar sobre ciertas preguntas y no sobre otras, qué es lo que nos guía, qué es lo que nos entusiasma, qué es lo que nos moviliza. Es la empresa humana más exitosa de la historia, la ciencia. Entonces, darle ese lugar justamente en la historia y como una construcción humana, no como simplemente un conjunto de conocimientos maravilloso, espectacular, increíble, ujú, sino también como aquellos que lo producimos. Ay, cuando me preguntan por qué es importante comunicar ciencia, uno dice, bueno, la ciencia es maravillosa, es espectacular, es hermosa, es un derecho al que deberíamos acceder todos, pero sobre todo es necesaria. ujú, Entonces, podemos comunicar ciencia desde ese lugar, desde es necesaria, es útil, es hermosa, es valiosa, y si le sumamos, es humana, es una construcción que hicimos los seres humanos a lo largo del tiempo, es colectiva, es ujú, colaborativa, entonces tenemos un ujú, monito para cerrarlo. Así como la ujú. ciencia es colectiva, la lucha tiene que ser colectiva y viceversa. Así como la lucha es colectiva, la ciencia es colectiva también. Entonces se pueden dar la mano y podemos salir a pelear por defender a la ciencia y a la tecnología en conjunto, colaborativamente, colectivamente, que es la misma manera en la que la producimos. Sí, coincido. Bueno, la Gracias, verdad Vale. que agradecerte. Muy hermoso trabajo, la comunicación, la pasión con la que comunicas. Pero eso es lo que hace llegar. Y quería mencionar, bueno, algo muy importante que viene de tu trabajo, es el título de uno de tus libros, que es Científicas cocinan, limpian y ganan el premio Nobel, ¿no? Y por ahí nadie se entera de estas cosas, por eso también hacer el hincapié, como bueno, mencionamos a lo largo de la charla, el rol y lo importante que es poder difundir esto y darle el valor a la mujer, en la ciencia en este caso, pero en general,
Me parece, bueno, el título del libro, una frase como muy potente, ¿no? Eh, en otras palabras, nos resume algo muy importante que varias mujeres hicieron ciencia, rompieron barreras, adquirieron, bueno, su propio voz, su potencial, y durante mucho tiempo no fueron visibilizadas. Así que en ese contexto, agradecerte mucho por tu tiempo y bueno, por todo lo que haces, lo que comunicas y bueno, por esta charla también. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por la paciencia y porque fue re larga al final, ¿vieron? No, pero yo siento que se pasó rapidísimo. Sí, Hace como 1 hora y 20 que estamos Pero charlando, mejor. pero la verdad es que no, para mí a mí se me pasó volando y insisto, es un honor totalmente. tenerte acá. Y bueno, en este primer episodio de esta tercera temporada de Sobredosis de Ciencia. Así que bueno, muchas gracias, Vale, y nos vemos en el próximo episodio de Sobredosis de Ciencia. Chau, chau.